Bienvenidas y bienvenidos al video donde resolveremos el 10º y último problema planteado en el repaso del primer examen parcial. El programa consiste en solicitarle al usuario un número entero positivo que llamaremos pivot. Posteriormente se le deberá mostrar al usuario un menú con tres opciones: ingresar valor, mostrar estadísticas y salir. Si el usuario selecciona ingresar valor, se le deberá solicitar un número entero positivo. Si el usuario selecciona mostrar estadísticas, se le deberá mostrar un mensaje que le indique cuántos de los números que ha ingresado exceden el valor del pivot. Y la tercera y última opción del menú sería la opción de salir, que simplemente muestra un mensaje de despedida y termina el programa. Naturalmente, en el momento en el que el usuario ingrese datos inválidos, se le deberá mostrar un mensaje de error y repetir la pregunta hasta que ingrese un dato válido. Bien, empecemos entonces con nuestro pensamiento lógico. Lo primero que hay que hacer, de acuerdo al enunciado, es solicitarle el pivot al usuario. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, solicitarle el pivot. Una vez que se le muestra el pivot, empieza el ciclo del menú. ¿Por qué el ciclo? Porque eso es lo que se tiene que repetir una y otra vez hasta que el usuario desee salir. Es importante que observen que el pivot solo se solicita una vez en todo el programa. Solo una vez. Entonces le muestra al usuario el menú y dependiendo de lo que seleccione, pues tenemos que ya sea aplicar la lógica de solicitarle un valor, la lógica de mostrarle las estadísticas o terminar el programa. Teniendo más o menos esta receta en nuestras mentes, podemos empezar a programar. Vamos a crear nuestra clase como siempre, nuestra clase repaso 10, y vamos a crear un constructor. Este constructor, ¿qué es lo que vamos a instanciar acá? Vamos a tener primero que todo el pivot, que es sumamente importante. Y además vamos a tener aquí una variable, mejor dicho, un atributo llamado número excesos, que empieza también en 0, que vamos a utilizar para saber en todo momento cuántos de los valores ingresados por el usuario exceden el valor del pivot. Ahora, de los métodos que tengo que hacer, el de pedir el pivot, pedir los números, el de mostrar estadísticas, ¿cuál es el más fácil para mí? Pues honestamente el más fácil es el de mostrar las estadísticas. Vamos a crear un método llamado mostrar estadísticas, que lo que va a hacer es nada más un print, algo muy sencillo. La cantidad de, no sé, números que han excedido el pivot es, y vamos a hacer una concatenación con el atributo número excesos. ¿Ok? Eso sería todo. Recuerden, eso sí, verificar cuántos paréntesis están cerrando siempre. ¿Ok? Utilicen la ayuda visual que les provee Replit de indicarles cuál paréntesis está asociado a cuál paréntesis. En este caso, este, como pueden ver, está asociado al que inicia acá. Y este está al final, está asociado con este que está aquí al principio. Entonces, utilicen estas ayudas visuales. Ya teniendo el método de mostrar estadísticas, ¿cuál es el segundo método que me parece que es más fácil de implementar? Puede ser el de pedir el pivot. Honestamente, eso no tiene mucha ciencia. Vamos a hacer entonces el método pedir pivot. Y vamos a, como ya saben, a asumir que el usuario se equivoca hasta que se demuestre lo contrario. Y vamos a crear nuestra variable dato válido, que va a ser nuestra bandera. Y vamos a asumir que el dato es inválido, o que el dato válido, o que el dato no es válido, mejor dicho, hasta que se demuestre lo contrario. Mientras el dato válido sea falso, es decir, mientras el usuario se equivoca, vamos a repetirle esta lógica una y otra vez. Vamos a utilizar el atributo pivot y vamos a guardarle el resultado de la transformación de lo que el usuario ingrese cuando se le pide que ingrese un número entero positivo para el pivot. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa una letra? Se nos cae, entonces necesitamos el manejo de excepciones. Y ponemos un mensaje aquí que dice, por favor, ingrese datos válidos. Ahora, si el usuario ingresó un valor numérico, todo bien con la línea 15, pero tenemos que validar que sea un número entero positivo. Entonces, si el pivot es menor a 0, tenemos que mostrar un mensaje que le indique al usuario que debe, por favor, ingresar datos numéricos
positivos. ¿Okay? Con que el mensaje de error sea claro, el usuario debería poder entenderlo. ¿Okay? De lo contrario, si el pivot es mayor a 0 y es un número entero, entonces dato válido igual a true. El usuario no se equivocó. Y eso es todo para el método de pedir pivot. Ya sabemos que si este método termina, el atributo pivot, self.pivot, debería tener entonces un valor entero positivo, que es exactamente lo que necesitamos. El tercer método que podemos trabajar es el de pedirle al usuario los números, los valores. Cuando recuerden, el menú se le muestra tres opciones, ingresar valor siendo una de ellas. El método que vamos a hacer ahorita es el de ingresar ese valor. Es muy parecido al del pivot, entonces vamos a aprovechar el código que ya escribimos para ahorrarnos tiempo y copiarlo acá. Vamos a cambiarle el nombre, eso sí, a pedir valor y vamos a hacer un ligero cambio. Ya no tenemos que modificar el pivot. Vamos a crear aquí una variable común y corriente llamada, no sé, número, o mejor dicho, valor, para ser un poco más consecuentes. Y podemos cambiar el mensaje que sea ingrese un valor numérico positivo. Positivo. Listo. Ahora, el manejo de excepciones se mantiene. Si la línea 27, que es la que hace la transformación, se cae, se le muestra al usuario el mensaje de error de por favor ingrese datos válidos. Y se repite el while. Además, tenemos que verificar que valor sea menor a 0, porque si es así, el usuario ingresa un dato que no es válido y se le muestra el mensaje de por favor ingrese datos numéricos positivos. Si el usuario ingresó un entero, que además es positivo, entonces cae al else, cambiamos la bandera, pero aquí tenemos que hacer una lógica extra. Vamos a centrarlo acá para que sea más fácil de leer. Y tenemos que aquí, en este método, llevar la cuenta de cuántos valores exceden el pivot. ¿Por qué es que estoy haciendo esto acá? Vean, una forma de ver esto es que realmente ustedes no necesitan saber el orden o no necesitan guardar los valores ingresados por el usuario. A ustedes realmente no les importa si el primer valor es un 10, el segundo es un 15. A ustedes no les importa qué valores ha ingresado el usuario en el pasado. Lo que les interesa a ustedes es en el momento en el que el usuario ingresa el valor, ver en ese momento si el valor excede el pivot o no. Entonces, repito, no nos importa recordar los valores. Nos interesa en el momento en el que se ingresa el valor, inmediatamente compararlo con el pivot para ver si lo excede o no. Lo único que necesitamos recordar es cuántos números exceden el pivot. Eso es todo lo que nos está pidiendo el programa, nada más. Entonces, una vez que tengamos el dato válido, tenemos que verificar si valor es mayor que el pivot. Si es así, entonces el atributo número de excesos debe ser incrementado en 1. Y de lo contrario, no pasa nada, no ocupamos hacer un else. ¿Por qué? Porque solo nos interesa modificar el atributo número de excesos cuando el valor excede el pivot. Si es igual al pivot o menor al pivot, no nos interesa absolutamente nada de ese número. Y realmente ese es todo el método pedir valor. Entonces, es importante, no solo para el examen, sino para el futuro, cuando ustedes encuentren un problema, asegúrense de entenderlo bien. No hace falta guardar todos los valores ingresados por el usuario. Solo nos interesa cuáles valores exceden el pivot. Eso es todo. Y llevar la cuenta. Y ya con eso resuelven el problema. Teniendo ya el método pedir valor, lo que nos hace falta ahora es nada más el método controlador. Controlador. ¿Ok? Y aquí aplicamos la receta. Ahora, recuerden que habíamos dicho que el pivot solo se pide una vez. Entonces, a diferencia de la gran mayoría de los programas que hemos hecho, este método de pedir pivot no debe ir dentro del ciclo, porque de lo contrario, si metiéramos el pedir pivot dentro del ciclo, vamos a estar pidiendo el pivot múltiples veces y ese no es el propósito. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, según nuestra receta, es pedir pivot. Y esto está nuevamente fuera del ciclo. Ahora, una vez que tenemos el pivot, recordemos la lógica, se le pide el pivot al usuario y una vez que ingresa el pivot, se le muestra el menú que se repite una y otra vez hasta que el usuario desea salir. Pero es el menú el que se repite, no el pivot, no la solicitud del pivot. Entonces, una vez que la línea 38 se ejecuta, el usuario ya ingresó el pivot,
podemos empezar a trabajar ya como estamos acostumbrados. Creamos una bandera llamada repetir igual a true, que lo que hace es que nos indica cuándo es que el usuario desea dejar de repetir el programa, pero vamos a asumir que el usuario desea repetirlo hasta que sea demostrado lo contrario. Dentro de este while, y aquí es donde metemos lo que ocupamos que se repita, es decir, el menú, empezamos con una variable llamada selección que corresponde a input, seleccione una opción, y vamos a poner que la opción 1 es ingresar valor, la opción 2 es mostrar estadísticas y la opción 3 es salir. ¿Ok? Ahora, si selección es igual a 1, el método que tenemos que ejecutar es self.pedir valor. Si lo que el usuario seleccionó corresponde a las estadísticas, mostramos entonces las estadísticas invocando el método mostrar estadísticas. Si el usuario lo que seleccionó es la opción 3, entonces repetir deja de ser cierto porque el usuario ya no quiere repetir el programa, desea salir. Aquí podemos poner un mensaje de despedida mejor dicho, de gracias por utilizar nuestro programa. Vamos a bajar esto para que sea más fácil de leer. Gracias por utilizar nuestro programa. Y vamos a poner una última opción en caso de que el usuario no haya ingresado 1, 2 o 3, que sea un mensaje diciéndole por favor seleccione una de las opciones mencionadas en el menú. Para que sepa que no tiene que ingresar nada que no sea 1, 2 o 3. Y ese sería todo el problema. Lo que nos falta ahora es nada más crear una instancia de nuestra clase repaso 10 y por esta instancia que ejecute el controlador. ¿Ok? Entonces, veamos a ver. Cuando se ejecuta el controlador, lo primero que se debe ejecutar es el método pedir pivot. Correcto. ¿Qué pasa si yo meto letras? Me muestra mensaje de error. ¿Qué pasa si meto números negativos? Me muestra otro mensaje de error. Perfecto. Digamos que el pivot va a ser 15. Y se nos muestra el menú. Y es la parte que empieza en el while. Aquí ya entramos al ciclo. Y las opciones, como pueden ver, son 1, 2 y 3. Si yo ingreso un 4, por favor seleccione una de las opciones mencionadas en el menú. ¿Qué pasa si yo meto una letra o una frase o lo que sea? Nuevamente, me muestra el mismo error porque lo que me interesa es si es 1, 2 y 3. Cualquier otra cosa cae en el else y nos muestra siempre el mismo mensaje. Empecemos con mostrar estadísticas. Como no he ingresado ningún valor, el número de excesos debería ser 0. Y ahí podemos ver el mensaje, la cantidad de números que han excedido el pivot es 0. Perfecto. Ingresemos ahora un valor. ¿Qué pasa si yo meto letras? Mensaje de error. ¿Qué pasa si meto números negativos? Mensaje de error. Ok. Metamos entonces el número 4 y mostremos estadísticas. Como pueden ver, 4 no excede el pivot, que es, recuerden, 15. Y el mensaje de estadística está en lo correcto. Ingresamos otro valor, digamos el 15, el pivot. Mostremos estadísticas y en este caso también se mantiene en 0, porque recuerden, nos interesa solo los números que exceden el pivot, no nos interesa si es igual al pivot. Ahora sí, ingresemos un valor que exceda el pivot, digamos 20. Mostremos las estadísticas. Y como pueden ver, la cantidad de números que han accedido al pivot es 1. Cada vez que se ingresa un valor, nosotros recuerden y veanlo en el método pedir valor, inmediatamente el usuario ingresa un dato correcto, hacemos la comparación y si la comparación resulta en que el valor ingresado excede el pivot, modificamos el atributo y lo incrementamos en 1. Intentémoslo con el número 16 y mostramos las estadísticas. Como pueden ver, vamos incrementando el pivot de 1 en 1 cada vez que los valores ingresados exceden el pivot. Por último, pongamos a prueba la lógica de salir y con eso concluye nuestro programa. Y a la vez, con esto concluimos también el video que resuelve el problema número 10 del repaso del primer examen. Muchas gracias.